Nuestra carajo, la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta, ¿no? Año 2000. Bolivia vivió una de sus protestas sociales más emblemáticos de su historia, la Guerra del Agua. El epicentro fue la ciudad de Cochabamba, donde miles de ciudadanos enfrentaron la privatización del recurso más básico, el agua. Pero ¿qué papel tuvieron los medios de comunicación y los periodistas en medio de esta situación de conflicto y violencia? En este reportaje le mostramos los hechos y las fases del conflicto de manera clara y objetiva. Por los corruptos y los políticos que han administrado ese mapa de manera totalmente oscura. ¡Vamos a pagar, compañeros! En los años 90, Bolivia aplicó una serie de reformas neoliberales que incluían la privatización de servicios públicos. En 1999, el gobierno firmó un contrato con Aguas de Altunari, una empresa formada por capital extranjero, otorgándole el control del servicio de agua potable en Cochabamba. El contrato fue aprobado sin consulta popular y apenas entró en vigencia. En enero del año 2000, las tarifas subieron abruptamente, en algunos casos hasta un 200%. Los principales actores del conflicto fueron la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, encabezada por Óscar Olivera, el gobierno del presidente Hugo Banzer Suárez, la empresa Aguas de Altunari, la población afectada principalmente de sectores populares y por supuesto los medios de comunicación y periodistas. Y en ese momento la Guerra del Agua se caracterizó como el primer grito de libertad de ese pueblo oprimido por los regímenes de derecha, de economía libre de mercado, de capitalismo de Estado atrasado, etcétera, que no respondían y menos satisfacían las expectativas de los sectores social y económicamente deprimidos. Entonces, como periodista, me tocó llegar a Cochabamba y observar cómo el pueblo, de manera instintiva, se autoorganiza, se autoconvoca en verdaderos movimientos sociales. Porque la Guerra del Agua estuvo conformada por un genuino y verdadero movimiento social. ¿Qué quiero decir? Que el pueblo cochabambino de manera espontánea se lanzó a las calles porque ya tenía una idea categórica de que en la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz, de la que yo provenía como periodista, ya se había privatizado el agua. Aguas del Illimani era prácticamente un ejemplo irrefutable de privatización del agua, que es un recurso natural, que es un recurso que no debería tener costo, pero que lamentablemente potabilizarlo, canalizarlo y distribuirlo conlleva costos. Entonces, eso da dinero. Si hay algo no prescindible, es precisamente el agua. En ese contexto, en Cochabamba, el pueblo se dio cuenta que Aguas del Tunari, así se llamaba, la transnacional, iba a reeditar exactamente lo mismo que había ocurrido en la sede de gobierno. El 4 de febrero se organizó un paro cívico departamental con bloqueos y movilizaciones. La ciudad quedó paralizada. En febrero y marzo aumentaron las tensiones. El gobierno no cedía, la empresa tampoco, y las tarifas seguían aumentando. El 6 de abril estalla el momento más crítico. La población toma las calles y el gobierno declara estado de sitio el 8 de abril. Ese mismo día, el joven Víctor Hugo Daza, de 17 años, muere por un disparo en la cabeza. Las imágenes circularon por todo el país.
y la prensa ya no podía ignorar la magnitud de la crisis. La cobertura de los medios fue muy diversa. Algunos titulares criminalizaban la protesta, acusando a los manifestantes de vándalos. Otros medios independientes mostraban la brutalidad policial y la legitimidad de las demandas. En esa época, quizá la gente no lo recuerda mucho, pero sí, todo el pueblo se levantó. Desde las señoras que vendían pastillas, las señoras del mercado, de los trabajadores, de las empresas, salían de su trabajo y comenzaban a protestar. Comenzaban a bloquear las calles precisamente para resguardar el tema del agua, ¿no? Las facturas habían crecido, nos habían duplicado el costo hasta en un 200%, en algunos casos hasta un 300% en el precio del agua, ¿no? Y los dirigentes que en ese entonces estaban vigentes eran Omar Fernández, Óscar Olivera, el ingeniero Alvarado, que hoy en día está trabajando en el Mutum, y el padre, el monseñor Tito Solari, y los guerreros del agua, los que decíamos eran Herbert Arce, Marcelo Rojas, que hoy en día están como trabajadores en CEMAPA. Ellos encabezaban las movilizaciones y todos nosotros apoyábamos, porque el tema del agua nos afectaba a todos, ¿no? Que nos suban y hasta incluso nos querían prohibir que recolectemos agua de la lluvia. Había una cláusula en el contrato, Óscar Olivera nos mostró, que decía que iba a ser sancionado si íbamos a recoger agua de la lluvia, o sea, de la propia lluvia. Eso era privatizar incluso hasta el medio ambiente, ¿no? De esa forma el pueblo se levantó. Y creo que el momento crucial fue cuando se descubrió que el gobierno de Banzer había mandado francotiradores en la avenida Ayacucho. Precisamente fue el canal PAT de Amalia Pando quien, subiéndose a la terraza de un edificio, filmó al francotirador disparando. En ese entonces ya había un fallecido que era un jovencito de la calle 25 de Mayo. Y con eso más todo el pueblo se levantó. La policía fue rebasada, sacaron a los militares y aún así, después de haberse descubierto el francotirador, el pueblo en general, todo se paralizó. Los policías ya no tenían ni agua ni comida para comer porque el pueblo se negaba incluso a venderles ni comida ni agua. He perdido el miedo como el pueblo ha perdido. No tengo miedo a morir, pero sí quisiera vivir un tiempo más para poder seguir peleando. La violencia fue real. Hubo heridos, muertos y detenidos. Algunos medios no mostraron por miedo, pero otros medios arriesgaron su vida para documentar lo que estaba pasando en las calles. Los medios locales, la mayoría, mantuvieron su postura. La violencia no solo fue física, también hubo violencia simbólica y violencia mediática. Algunos periodistas fueron objeto de amenazas y censura, y la cobertura de los medios muchas veces reflejó intereses políticos y económicos. En este contexto, los periodistas fueron testigos, pero también actores que, consciente o inconscientemente, influenciaron la percepción pública del conflicto. Como se mencionó, algunos medios priorizaron la versión oficial, minimizando la gravedad de la represión, mientras que otros se acercaron más a la voz de los afectados. Era definitivamente sorprendente ver cómo la gente asumió su derecho a preservar el agua, la poca agua que tenía Cochabamba, de manera social y no con valor mercantil. Porque, reitero, ya sabían que en La Paz se había privatizado el agua y ellos decían, no vamos a permitir que se privatice el agua en Cochabamba. Fue tan contundente esta primera guerra del agua que sociólogos y politólogos del mundo ubicaron sus ojos al dirigente Olivera, que fue el que prácticamente liderizó el ex ejecutivo de la Federación de Fabriles de Cochabamba, y estuvimos ahí mostrando prácticamente la molestia, el sufrimiento, el dolor y la bronca de todo un pueblo.
Fue entonces que el gobierno retrocedió y dio por disuelto el contrato en el gobierno de Banzer, ¿no? Y todos sabemos que Manfred Reyes Villa estaba en esa coalición de gobierno apoyando al dictador Banzer, ¿no? Y de esa forma fue que rescatamos un poco de la privatización del agua, que en otras palabras era privatizar los recursos naturales. Pero lo que hay que rescatar es la valentía del pueblo de Cochabamba, ¿no? Todos salieron sin miedo, se hicieron gasificar, bloqueaba cada uno en su calle, en su puerta, bloqueaba, para que no pase ninguna movilidad, para que no pase la policía, y a los manifestantes se les ayudaba con agua, con sanduchito, con algo de comida, con lo que podían se les ayudaba, porque llegaron del Chapare los cocaderos, que entonces no eran 6 federaciones, creo que eran 5 federaciones nada más, llegaron a la cabeza de Evo Morales marchando. Del lado de Tiquipaya llegaron los regantes, y de la zona sur, juntamente con los trabajadores fabriles, encabezados por Óscar Olivera, tomaron todos en conjunto la plaza principal. Fue una lucha de todo el pueblo de Cochabamba, y de eso que ningún político lo dude, ¿no? El 10 de abril del año 2000, después de 4 días de estado de sitio, el gobierno anunció la cancelación del contrato con Aguas del Tunari. La empresa abandonó el país. Esta fue una victoria popular sin precedentes, pero también una lección para el periodismo boliviano. La cobertura de conflictos sociales no debe responder a intereses empresariales, sino a la búsqueda de la verdad. El conflicto tuvo varias fases, desde las primeras protestas pacíficas, pasando por la escalada de violencia y la represión policial, hasta la victoria de los movimientos sociales y la derogación de la privatización. Hoy, a más de 20 años de la Guerra del Agua, la reflexión es clara. La prensa puede ser una herramienta poderosa para defender los derechos humanos, pero también puede ser usada para manipular y dividir. La Guerra del Agua nos recuerda a la necesidad de un periodismo crítico, ético y cercano a la realidad de las comunidades en lucha. La Guerra del Agua no solo fue una lucha por el agua, sino una lucha por la justicia social. Muchos periodistas fueron parte del problema, pero también fueron parte de la solución.